alma esconde sueños y su desnudez repite así su vida que se fue sin saber de una razón que pueda al dolor justificar. En esa piel lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí. Y yo en ti. Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel. Todos se fueron al velorio de Vicky. Estamos solos, mi amor. Bueno, tú, yo y nuestro bebé. ¿No te emociona pensar que en poco tiempo vamos a tener un bebé que se va a parecer a ti, mi amor? Elena, estoy cansado. Hablamos mañana, sí. No, mi amor, no. No me voy a mover de aquí hasta que fijemos la fecha de nuestra boda. Me lo prometiste. Elena, he tenido unos días terribles. Primero la muerte de mi hermano. Ahora, el secuestro de Camila. De veras, estoy realmente agotado. ¿Cuál es la prisa? No me cambies las cosas, Gerardo. He quitado todo lo que te estorbaba en nuestra relación. He intentado ser la más dulce. Me he tragado todos los berrinches de las escuinclas con tal de llevar la fiesta en paz. Te convertí en un hombre rico. Voy a darte un hijo. ¿Qué más quieres que haga? Otra vez el piano. Ese maldito piano está sonando otra vez. ¡Maldita perra! Elena, espera. Elena. ¡Cállate! ¡Cállate, engendro del demonio! ¡Ven a dar la cara, maldita estúpida! ¡Los fantasmas no existen! ¡Tiene que ser una trampa y no voy a caerme ahorita! Elena, cálmate, no te ¿Dónde puedes poner estás? así. Estoy Ya, harta de tu tranquilízate. jueguito. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita perra! Elena, tranquilízate, te ¿Quieres va a hacer daño. ¡No lo vas a lograr! Así tenga que quemar esta maldita casa para que te calles. Elena, ya, por favor, ya. ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡Que se calle! Tranquila, No lo vámonos soporto, de aquí. por favor. Vámonos de aquí, no. ¡No la tengo que encontrar! ¡Tengo que acabar con ella de una buena vez! ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡No te tengo miedo, estúpida! No vas a poder contra mí con tu maldita música. Ya, cálmate. Cálmate. No te puedes poner así. Cada vez que suena ese maldito piano. ¡No puedo! ¿Quieres asustarme? ¿Quieres enloquecerme? Pero no lo vas a lograr. Tranquila, ya, ¿No cálmate. vas a poder contra mí, lo oyes? Porque yo te vencí cuando estabas viva. Y ahora no puedes hacer nada. ¡Nada! Ali, no sé si ya te enteraste que Ricardo va a salir de la cárcel. En otra investigación encontraron más pruebas. Y parece que ya encontraron al verdadero asesino de Ernesto. Y hasta ahora me lo dices, Cami. ¿Sabes? Tienes que ir al doctor a que te dé minerales o vitaminas porque tienes un cable cruzado en la cabeza. O sea, no puedo creer que me tenga que enterar por otro lado. ¿De qué estás hablando? No voy a decir. Juré no intervenir. Mira, Aileen, si vas a andar de metiche, o dices todo o mejor te callas. Así que ahora me dices, ¿o quieres que te arranque tus extensiones? Yo no uso extensiones. En cambio, tú sí. Pues ya veremos, pequeños saltamontes. Elena, ya, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme si esa maldita música no deja de sonar? Tranquilízate, le estás haciendo daño al niño. Ya, cálmate.
¡Maldita! ¡Otra vez está jugando con nosotros! Alguien está jugando con nosotros, pero ¿quién será? Carlos y Vicky están muertos. Y Mónica se fue desde ayer. Todos los demás están en el velorio. ¿Quién más puede ser? ¡Mónica Serrano! ¡Esa maldita siempre regresa! Elena, por favor, eso es imposible. No me hables como si estuviera loca. ¡Claro que es ella! ¡Da la cara, desgraciada! ¡Sal! ¡Sal! ¡Te estoy Ya esperando! cállate, deja de gritar como si estuvieras loca. No me digas que estoy loca. ¿A ti te consta que ese piano estaba sonando? Solamente estamos tú y yo en la casa. Dios santo, ya esto lo habíamos superado, Elena. Hasta tú misma dijiste que había una razón lógica para que ese piano sonara. Cada vez que alguien muere en esta casa, suena la música de ella. Vámonos de aquí. Esto no te hace bien. Vámonos. ¡No! ¡Suéltame! ¡Yo no me quiero ir a ningún lado! ¡Sal, maldita! Elena, Elena, ya. Tienes que ser razonable. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es la letra de tu tía. Y está escrito con la misma tinta que siempre usaba. ¿Qué dice? Mientras me matabas, sin el menor remordimiento, me decías: hay muchas razones. La primera es que me estorbas. La segunda, porque no vas a quitarme otra vez al hombre que quiero. Y la principal es que te odio. Sí, tía. Me trajiste a esta casa, me apartaste de mi mamá para ser una extraña. La hija de tu hermana, la loca, la arrimada. Y ahora no soy más que una criada fina para ti. Dime, ¿parece justo que tú y tus hijas lo tengan todo y yo nada? ¿Eh? ¿Te parece justo que a ti todos caigan a tus pies? Dime que a ti te amen y a mí me hagan a un lado. ¡Contéstame! Me cansé de ser la asistente de Mónica Serrano. La asistente de Mónica Serrano. Y ya no volveré a estar a tu sombra nunca más. Así que Ricardo ya te contó todo. Lo de las fotos y que tronamos. Sí, y yo me enojé con él por cómo se puso contigo, pero tú también, comadre. ¿Tú sí tuviste ondas con Ernesto? No, Aileen, nunca. Ni siquiera cuando Ricardo y yo tronamos. ¿Ah, no? No. Ok, entonces busca a Rick. Mi pobre flaquito está que se muere por ti. No, Aileen. Ya no quiero. Me dijo cosas muy hirientes. ¿Y cómo querías que reaccionara, Camila? Le enviaron esas fotos y él que es celoso como él solo, además en la cárcel. Bueno, yo fui a tratar de explicarle lo que pasó y no quiso creerme, no quiere confiar en mí. Alégrate, ya tienes el camino libre. Yo, Aileen Parker, no soy plato de segunda mano de nadie. Yo a ustedes les regalé la lechuga del amor y ahora se aguantan y regresas con él, Camila. Ay, ¿sabes qué? Consíguete una vida y deja de meterte en la mía. Pues no, Pulgosita, ni creas. Yo soy tu ángel guardián. ¿Están bien? Sí. Aquí, platicando. Platicando, sí, de las matas que ¿Seguras? nos gustan. Sí, ahorita voy, enana. Ahorita vamos. Luego nos vemos. Sí, te estaré esperando con mis vampiros. ¿Y tú qué onda? ¿Por qué andas más erizado que gato en fiesta de perros? Pues es que no quiero que la doña Lupe me vaya a empezar a echar de pestes como siempre que me ve. Un día de estos nomás le falta sacar su escoba de bruja y sacarme a punta de escobazos. Ay, sí, no hay problema, hombre. Ya hablé con ella. Le dije que ahora te estás portando bien y hasta que dejaste tu vida de pandillero. Ah, no manches, Maite. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué andas poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije, eh? Mira, tú no te preocupes por tu boca. Preocúpate por la mía. Si quieres besarla de nuevo una vez más otra vez, vas a tenerte que salir de esa vida de delincuente y hacerte un hombre de bien. Si no, pues te vas a tener que conformar con verla de lejitos, como todo el mundo. ¿Sabes qué, chaparra? Tú sabes muy bien que a mí no me gustan los chantajes. Pues estamos a mano porque a mí no me gustan los malandros. Si quieres que se repita lo de la otra noche, vas a tenerte que salir de la pandilla.
Y si no, no va a haber de vainilla. ¿Cómo la ves? No, pero es que te digo, a mí también me duele muchísimo lo que pasó con la institutriz de Emiliana. Y bueno, tú también tienes que entender que después de lo que supimos, yo no iba a permitir que se quedara a vivir en la casa. Ay, no sé, Jorge, esa mujer me confunde demasiado. Es demasiado extraña, está llena de misterio. Ay, no sé, yo no entiendo cómo es que supo tantas y tantas cosas de la familia. Las aguas han estado muy caldeadas, Mónica. Es mejor que no te arriesgues. No, yo no me puedo dar el lujo de esperar. Recuerden que en cualquier momento me voy a ir para siempre. Tengo que aprovechar que Elena y Gerardo van a estar solos en la casa para provocarlos. No sé, Mónica, no. Tal vez el miedo los haga confesar. Y ahora sí voy a estar lista para registrar todo lo que digan. Es la prueba que necesitamos. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Bueno, deja que te acompañe, Mónica. Jorge, si de verdad me quieres ayudar, es mejor que te quedes con Selma, para evitar que alguien vuelva a la casa antes de tiempo. Sería muy peligroso si mis hijas regresaran cuando mi plan esté en marcha. Jorge, ¿me estás escuchando? ¿Te sientes bien? Sí. Perdón, no quise ser grosero. Lo que pasa es que estoy muy afectado con todo esto. Sí, te entiendo. Debes estar muy cansado. Si quieres, ya nos podemos ir. Ahorita le digo a las niñas que nos regresemos a la casa. No, espera. No, por favor. Quédate para conversar. Discúlpame. Cuéntame de Elena. Elena. Ella está haciendo todo lo posible por arreglar todas las cosas en la casa. Tú tienes que entender que mucho de lo que ha pasado no depende de ella. Y además, Emiliana está en una edad bastante difícil. No, bueno, a ver, no hace falta que la justifiques. No me refería a eso. Me refiero a cómo está su embarazo. ¿Se siente bien? Su embarazo perfectamente bien. Sí, bueno, de pronto se fatiga, es lo normal. Exactamente como me pasaba a mí cuando estaba embarazada de ella. Sí. ¿Y tú qué opinas que se haya embarazado precisamente de Gerardo? ¿Qué quieres que te diga, Jorge? A mí no me hizo la menor gracia que se involucrara con el exmarido de mi hermana. Pero bueno, de todas maneras nunca escuchan lo que los padres tenemos que decir. En una ocasión tú me dijiste que Elena no se estaba dando tiempo para salir con jóvenes de su edad. ¿Tú sabes si antes de enredarse con Gerardo tuvo otro hombre? ¿Te lo contó? Jorge, ¿por qué me estás haciendo tantas preguntas? Discúlpame, no. Por nada. Simplemente porque me parece una mujer guapa, inteligente, capaz y... No sé, es raro. ¿Por qué no se busca una pareja menos complicada? ¿Es cierto lo que dice aquí? ¿Tuviste algo que ver con el primer marido de Mónica? Claro que no. ¿Cómo se te ocurre que yo pude haber tenido algo con mi tío Julián? Él era como mi padre, Gerardo. Entonces, ¿por qué dices que la mataste solamente para que no te quitara al hombre que amabas? Dime. No sé. Mi tía Mónica murió casi instantáneamente. Apenas si tuvo tiempo de decir que se sentía mal. ¿Por qué estás tan nerviosa? Parece poco lo que acaba de pasar. ¿Tú te sientes tranquilo? Esto no es obra de ningún fantasma. Esto es de alguien de carne y hueso. Alguien que entra a esta casa cuando se le pega la gana. Y te conoce muy bien, Elena. Ya déjame en paz. No, un momento. Quien escribió eso te conoce muy bien. ¿Por qué iba a inventar que fuiste amante de Julián? Dime. Para esto. Para ponernos a pelear, Gerardo. Julián me llevaba más de 20 años. Para mí era un viejo. Mónica y yo estábamos igual. Y no era nada raro. No es lo mismo. Yo era muy joven. Me sobraban hombres, jóvenes, solteros, con tanto más dinero que él. ¿Tú crees que a mí me iba a interesar? Para nada, Gerardo. Aquí está pasando algo raro, y tú lo sabes. ¿Raro? ¿Raro por qué? Julián era prácticamente mi padre. Lo que está escrito ahí es un disparate. Es la prueba de que alguien que no conoce esta familia es quien está haciendo todo este numerito. ¿No te das cuenta? Escúchame. Quien escribió esto te conoce muy bien. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Fuiste amante de Julián, sí o no?